La mecanización de la vida humana. El maquinismo es, sin duda alguna, uno de los hechos más notorios de la época presente, y aun cuando no ha invadido por completo a todos los países del globo, su área de propagación aumenta cada día en todas dimensiones. En países como el nuestro, ha tenido que desplazar una infinidad de procedimientos primitivos de producción que, poco a poco, van cediendo al empuje victorioso de la máquina moderna. Con excepción del campesino indígena que se resiste a abandonar sus instrumentos tradicionales de trabajo, a pesar de la evidente superioridad de los modernos, el resto de los mexicanos son admiradores de estos últimos y se muestran encantados de poder trabajar con ellos. Todo hombre que ama la fuerza y el poder es un entusiasta partidario de la máquina, en donde encuentra la materialización tangible de ese poder que su voluntad desea. Pero es claro que el verdadero valor de la máquina consiste en su utilidad, en la simplificación del trabajo y el ahorro de energías que, en principio, debe producir. Digo en principio, porque en la práctica habría que preguntarse si las máquinas no han venido a complicar la vida humana y constituyen el monstruo que el hombre ha creado para luego ser devorado por él. De cualquier modo, en México, como en casi todos los países de la América Latina, el maquinismo encuentra condiciones muy favorables a su desarrollo, y en un futuro quizá no muy remoto, nos encontraremos al mismo nivel de los países más civilizados de la Tierra. Algún día, el mundo entero estará cubierto de máquinas. La máquina es como un lenguaje universal que puede ser entendido en todas las latitudes por hombres que pertenecen a todos los países y a todas las razas. Si una catástrofe universal hundiera nuestra civilización, las máquinas representarían para la humanidad futura, en caso de que existiera, lo que para nosotros los animales monstruosos de la época terciaria. En sus museos figurarían los restos de los monstruos de acero y toda nuestra historia, complicada y laboriosa, se condensaría para él en este nombre, la edad de las máquinas. No es extraño que, al vivir el hombre en medio de las máquinas, su modo de ser haya tomado algo de ellas y tienda a considerarse él mismo y el mundo que lo rodea como una máquina. Como el proceso de transformación de la vida moderna no ha terminado, porque la humanidad se enfrenta con multitud de problemas y dificultades, algunos planes para resolver tales problemas no son otra cosa sino el intento de dar a la sociedad una estructura mecánica, una organización dictatorial, por ejemplo, solo puede realizarse a condición de convertir a los individuos en unidades mecánicas que no se pueden mover por sí solas, sino al impulso de una fuerza que, desde arriba, el dictador transmite a todo el mecanismo. Los órganos vitales de la sociedad, la industria, el comercio, etc., tienen que funcionar como un aparato de relojería. Se cree hoy que la única manera de organizar bien un negocio, una industria y aún la economía del país y el conjunto de la vida social es por medio de un plan científico. Lo que se llama organización científica consiste en dar a lo que se pretende organizar el funcionamiento exacto de una máquina.
Se supone que cualquier otra forma de organización es inferior y no permite asegurar los resultados en la misma escala que con la científica. Ya se puede imaginar lo que sería una sociedad científicamente organizada. En primer lugar, el Estado invadiría todas las esferas de la vida, sin dejar nada fuera de él. Esto sucede ya en los países fascistas y en Rusia, en donde la forma de organización del Estado y su funcionamiento es el mismo y solo difieren en contenido ideológico. Se comprende que esta invasión estatal anula por completo la libertad de los individuos. Toda organización mecánica tiene que ser por fuerza impersonal y las características diferenciales, los matices de individualidad se consideran como nocivos a la vida del conjunto. El ideal sería uniformar a los individuos como si estuvieran cortados por el mismo molde. El individuo desaparece en la masa anónima para convertirse en una cifra numérica dentro de una determinada serie. Se supone que esta absoluta uniformidad no se podrá obtener, a menos de que el Estado pueda regular la procreación, la alimentación, la educación, de acuerdo con principios científicos que permitan hacer del hombre un producto en serie, como los automóviles o las plomas fuente. Sin llegar a estos extremos, ya el hombre moderno se encuentra mecanizado por el solo hecho de convivir con las máquinas, a las cuales tiene que manejar y vigilar constantemente. Keyserlingk ha dicho que el hombre representativo de nuestro tiempo es el chofer. Habría que añadir que la más grande de las supersticiones modernas es la técnica, y que la tecnificación de la vida es lo que está encaminando al hombre a su completa mecanización. Por una extraña paradoja, el hombre que inventó las máquinas para servirse de ellas se ve ahora en la necesidad de servir a las máquinas. ¿Cuántos hombres trabajan y se afanan más que antes con el fin de comprar un automóvil o un radio que, muchas veces, en rigor no les es indispensable? Pero quizá pueda llegar un día en que estas máquinas u otras por el estilo sean absolutamente necesarias a la vida, como ya lo es el teléfono, y entonces el hombre tendrá un nuevo amo al que servir. Pero lo que sería en verdad incomprensible es que, obsesionado por el maquinismo, transformara al mundo en que vive en un sistema mecanizado para perder todos sus caracteres humanos. ¿Por qué? ¿En nombre de qué trata de organizar por medio de una técnica científica la sociedad futura? Si ese nombre es su bienestar y su felicidad, está muy equivocado. En el supuesto de que lograra realizar ese mundo perfecto, entonces la libertad, el amor, los sentimientos, en suma, todo aquello que da valor a la vida tendría que desaparecer. Naturalmente que esto no es nada más una utopía, pero alguien ha observado que la vida actual se encamina a la realización de utopías. Antes pensábamos que en estas como si se tratara de sueños irrealizables y por eso no nos inquietaban. Pero ahora nos obligan a pensar en el modo de impedir que se realicen. No cabe duda que la vida humana sería perfecta cuando pudiera organizarse científicamente y marchara como un reloj. Pero ¿qué importa que no sea tan perfecta ni tan ordenada si, en cambio, podemos encontrar en ella más bienestar y más felicidad? No pretendo con esto sugerir
la idea de que la civilización mecánica es, en todos sentidos, dañosa para el hombre. ¿Quién sabe si la culpa no sea de la civilización misma, sino de los hombres que no han sabido extraer de ella los elementos benéficos que contiene? Mi intención es señalar uno de los males que nos aquejan hoy en día, relacionado con el ambiente de una civilización técnica en grado superlativo. Con mucha frecuencia se oye decir que el hombre se hace cada vez más inhumano y que las causas de esta transformación son múltiples, sobre todo el ambiente de las ciudades modernas, envuelto en una red de necesidades y exigencias artificiales. Tiene que convertirse también en un ser artificial, cuya existencia se aparta cada vez más de las fuentes de la vida auténtica. A medida que progresa la civilización, menos ocasiones existen para satisfacer necesidades propiamente humanas. Se multiplican las obligaciones, el trabajo se hace más intenso y más duro. Es preciso vivir más aprisa y apenas se tiene el tiempo necesario para el descanso. Agotado el individuo, pierde aún la capacidad para disfrutar de la vida cuando llegan los raudos momentos de ocio. Ni siquiera tiene tiempo para recapacitar en su triste existencia. Y si tiene la fortuna de librarse alguna vez del trabajo, ya es demasiado tarde porque está en plena vejez. Muchos hombres, sin que logren precisar exactamente en dónde está la falla de su existencia, tienden al entusiasmo que hoy despierta al procurarse ciertas compensaciones. Vida primitiva es uno de los signos de la inconformidad del hombre civilizado. Es ya hoy muy general el deseo de una vida más sencilla, más libre de complicaciones y más cercana a la naturaleza. El interés que despiertan las biografías de individuos destacados es un desquite del hombre masa que ha perdido su personalidad bajo el rodillo nivelador de la civilización. Quizá una de las cosas que más desea, pero que no se atreve a confesar, es poder diferenciarse de la masa y adquirir una personalidad propia. El cultivo de la personalidad, la realización de sus valores, es una de las tareas de compensación que reclama con urgencia el momento actual. Nuestro país, fuera de la Ciudad de México, en donde ya empiezan a sentirse los artificios de la civilización moderna, aún no está completamente invadido por la deshumanización que en otros países se halla muy avanzada. Estamos aún bastante cercanos a la naturaleza y a una existencia de grado primitivo. Aquí el problema parece ser el inverso, el de introducir la civilización como un medio para elevar el nivel de la vida colectiva. Pero precisamente porque estamos al principio de la tarea, es prudente tomar en cuenta los riesgos de la civilización para evitar a tiempo los males que puede acarrear. Es un absurdo aceptar que la civilización mecánica venga a imponernos una nueva forma de esclavitud y a destruir los más preciados valores de la vida. Si hoy una gran parte de la humanidad parece esclavizada por el trabajo físico, ¿por qué no hacer de la máquina el esclavo del futuro y convertirla así en un magnífico instrumento de liberación humana?